comentario o tutorial sobre los derechos humanos. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 han pasado muchas cosas a lo largo de la historia del siglo XX y también de principios del siglo XXI. Es indudable que la necesidad de la aprobación de esta Declaración de Derechos Humanos, que son los continuadores de lo que se denominaba el derecho de gentes, jus gentium, o también de lo que se pueden también llamar los derechos naturales, es una realidad que ha supuesto un gran cambio en muchas legislaciones de numerosos países de todo el mundo. De hecho, la mayor parte de las naciones, de los estados, han afirmado la validez de los derechos humanos y han sido los inspiradores claramente de su legislación positiva, de sus leyes positivas, de sus códigos legales, en definitiva. Y es algo completamente normal y natural y lógico, por otra parte, ya que lo que se pretende con esta Declaración de Derechos Humanos es que todas las personas deben ser reconocidas con unos derechos iguales, en el sentido de conseguir unas cotas mayores de justicia social, de libertad, de igualdad, etc. Entonces, los propios derechos humanos, el preámbulo, etc., van en esa línea. Diríamos que es la búsqueda constante y la afirmación reiterada de que las personas tienen una dignidad, de que no se puede aplicar, por ejemplo, la pena de muerte en ningún caso, porque si se aplicase nos convertiríamos también en personas indignas en cierto sentido, porque estamos faltando al respeto a uno de los derechos fundamentales que es la base de todos los demás, que es la vida. Por supuesto que puede haber otros planteamientos de tipo filosófico, de tipo político, ético, etc. Pero yo creo que, en definitiva, lo que han conseguido los derechos humanos es poner de acuerdo a la mayor parte de las personas en que hay unos principios básicos que hay que respetar si queremos vivir todos de forma fraternal, como por otra parte dicen los propios derechos humanos, empezando por el primer artículo, ¿no? Entonces voy a hacer unos breves comentarios de algunos de los artículos de los derechos humanos que, aunque están bastante claros, pues a veces conviene matizarlos un poco, explicitarlos más, para ver que hay muchos detalles que a veces pues no se comentan o no se contemplan o no se valoran, etc. En relación con el artículo primero de los derechos humanos, dice textualmente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este primer artículo, el comentario fundamental que se puede hacer es el que se dirige a una mayor explicitación de la palabra fraternalmente. Es verdad que ya desde la Revolución Francesa el famosísimo lema de libertad, igualdad y fraternidad ya había inspirado pues muchas posiciones políticas, planteamientos sociales, políticos, utópicos, no utópicos, etc. Y en este primer artículo se vuelve a insistir en el comportamiento fraternal. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos una dignidad igual, ¿no?, independientemente de nuestra raza, de nuestro sexo y de otras condiciones sociales y de otro tipo. Por tanto, si realmente consideramos que no hay que eliminar el racismo, pues estamos en un error muy grave, porque realmente todos somos iguales independientemente de nuestra raza, de nuestra condición, etc. En ese sentido, el que tenga que explicitarse esto en el artículo primero es un síntoma de que en muchas zonas del mundo, en muchos países, en continentes determinados sobre todo, bueno, en general, se están incumpliendo de forma continua gran parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues por la naturaleza a veces cruel y despiadada de algunas personas y por otras circunstancias también. Básicamente porque quizás las personas tenemos en el fondo un cerebro reptiliano rodeado por un cerebro de mamífero, y en ese sentido diríamos la agresividad reptiliana a veces aflora. También hay que tener en cuenta el egoísmo de muchas personas, etc. Y entonces hay que controlar esos impulsos egoístas excesivos. Y la forma, diríamos, de plasmar este control, entre comillas, sería la elaboración de este artículo primero, en el que insiste en que tenemos, independientemente de que tengamos creencias religiosas o no las tengamos, de que seamos creyentes, ateos o agnósticos, está claro que hay que respetar la libertad de todos, la igualdad de todos, y todos tenemos derecho a una vida digna, satisfactoria,
que aunque pueda parecer algo tremendamente utópico e imposible de conseguir, considero que sí se puede lograr, sobre todo con un esfuerzo general de la sociedad, de las personas, y si hay una implicación real en conseguir estos derechos que por otra parte están plasmados y representados en todas las constituciones de los países más desarrollados y en general en los códigos legales de los estados del mundo, que hay casi ya unos 200 estados aproximadamente. Esto en cuanto a un breve comentario respecto al artículo 1. En cuanto al artículo 2, pues lo que hace es incidir un poco en matices de estos derechos y libertades aplicables a todas las personas, ¿no? Podríamos decir que a los 7.500 millones de habitantes que actualmente tiene el mundo. Y aquí, claro, efectivamente ya aparece la matización de que, bueno, el racismo es totalmente rechazable. Las discriminaciones por cuestión de color, de sexo, de idioma, de religión, opinión política, etcétera, pues no tienen razón de ser, ni pueden ser toleradas, ni pueden ser admitidas de ninguna manera. Y bueno, hay otra serie de planteamientos. En cuanto al artículo 3, pues insiste en que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y esto es algo que los estados les cuesta garantizar a las personas, sobre todo en los estados que tienen más cantidad de población o que hay circunstancias sociales y económicas más difíciles. Por ejemplo, hay algunos países de África en los que, como por ejemplo ahora mismo en la República Centroafricana, donde hay prácticamente pues una especie de guerra civil donde la seguridad de las personas brilla por su ausencia. Pero existen otras zonas del mundo en que esto también está sucediendo o algo similar. Lógicamente, esto no tendría que suceder, tendría que haber un compromiso internacional de los estados para evitar estas situaciones de guerra o de conflictos armados continuos que aparecen en unas partes del mundo y en otras, pero la realidad es esa. En cuanto al artículo 4, dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Es verdad que la esclavitud ya fue abolida por Lincoln, por ejemplo, en 1865 y se ha abolido en todos los países civilizados, prácticamente en todo el mundo, pero sigue habiendo formas de servidumbre, sigue habiendo pues niños que van obligados a la guerra, como soldados, niños soldados que se llama, etcétera, ¿no? Realmente también hay formas de opresión, hay a veces falta de libertad, falta de democracia, hay dictaduras, hay tiranías en el mundo todavía actualmente y eso no tendría que existir. En cuanto al artículo 5, pues dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí también hay que insistir en que se está luchando de forma pacífica para que eso no suceda, pero todavía puede haber zonas del mundo en los que existan tratos inhumanos y degradantes y que no se pueden resolver esas situaciones por falta de colaboración internacional o porque son países muy cerrados al exterior y por otras múltiples circunstancias y razones. Aunque es verdad que las Naciones Unidas intentan, diríamos que denunciar este tipo de situaciones, pues en numerosas ocasiones la labor de las Naciones Unidas no tiene el éxito que sería deseable. Bueno, este es un pequeño comentario sobre algunos aspectos de los derechos humanos que espero que sea de alguna utilidad para el que lo quiera ver y oír. Muchas gracias por su atención.